Mi nombre es David, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre, y quiero que comprendan que no fue mi fuerza o mi destreza, ni siquiera mi valentía lo que marcó la diferencia. Fue mi relación con el Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él me vio cuando nadie más me veía. Él me escogió cuando todos miraban a otros. Recuerdo aquel día con una claridad cristalina. Yo era el menor de 8 hermanos, el más pequeño, el que todos olvidaban cuando había que contar a los hijos de Isaí, mientras mis hermanos mayores eran altos, fuertes, impresionantes ante los ojos de los hombres. Yo pasaba mis días en los campos cuidando las ovejas de mi padre. No era una tarea glamorosa, no me ganaba el respeto de los guerreros ni la admiración de las multitudes. Pero en esa soledad de las colinas, entre el balido de las ovejas y el susurro del viento, encontré algo que mis hermanos nunca buscaron: a la presencia de Dios. En aquellos campos aprendí a orar, no con palabras rebuscadas o rituales complicados, sino con el corazón desnudo ante mi Creador. Le hablaba como un hijo habla a su padre, con confianza, con sinceridad, con amor. Cuando el sol se levantaba sobre las colinas de Judá, yo levantaba mi voz en alabanza. Cuando las estrellas llenaban el cielo nocturno, yo meditaba en su grandeza. Mi arpa se convirtió en mi compañera, y las canciones que componía no eran para impresionar a nadie, eran para Él, solo para Él. Desde muy joven, entendí algo fundamental. Dios no es un concepto abstracto, no es una fuerza impersonal en el universo. Él es real, está vivo, escucha, responde, actúa. Y yo lo experimentaba cada día. Cuando un león se acercaba al rebaño, yo no confiaba en mi onda únicamente. Confiaba en que el Dios que creó a ese león era más grande que él. Cuando un oso amenazaba a mis ovejas, yo no pensaba soy muy joven y débil. Pensaba a mi Dios es fuerte y está conmigo. Vi su poder manifestarse una y otra vez. Tomé a ese león por su melena y lo maté. Rescaté al cordero de sus fauces. Enfrenté al oso y lo derroté. ¿Cómo? No por mis fuerzas, sino porque sabía, con una certeza que llenaba todo mi ser, que Dios me había confiado esas ovejas y Él me capacitaría para protegerlas. Esta no era valentía humana, era fe. Una fe forjada en la intimidad, en las largas horas de comunión, en las conversaciones silenciosas bajo las estrellas. Mis hermanos no entendían esto. Para ellos, yo era solo el pastorcillo. Pero había algo que ninguno de ellos cultivaba como yo lo hacía: una relación profunda, personal, apasionada con Yahvé. No los juzgo por ello. Cada uno tenía sus responsabilidades, sus vidas. Pero yo había descubierto un tesoro que no cambiaría por nada: el conocimiento íntimo del Dios Altísimo. No era solo que yo conociera acerca de Dios, como quien conoce historias de un personaje famoso. Yo conocía a Dios. Él me hablaba en el silencio de mi corazón. Me mostraba su carácter en la creación que me rodeaba. Me enseñaba su fidelidad cuando proveía agua en tiempos de sequía, cuando guiaba al rebaño a pastos verdes. Y entonces llegó ese día extraordinario. El profeta Samuel vino a Belén. El pueblo entero estaba agitado. ¿Por qué un profeta de tal renombre visitaría nuestra pequeña ciudad? Mi padre fue llamado, y con él, mis hermanos. Yo estaba en el campo como siempre, ajeno a lo que estaba ocurriendo en mi casa. Nadie pensó en llamarme. ¿Para qué? Era solo el pastor, el menor, el insignificante. Samuel había llegado con una misión del Señor a ungir al próximo rey de Israel. Dios había rechazado a Saúl por su desobediencia, y ahora buscaba a alguien conforme a su corazón. Cuando Samuel vio a Eliabe, quedó impresionado. Era todo lo que uno esperaría de un rey: alto, fuerte, con presencia. Samuel pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero Dios le habló con palabras que revelan su naturaleza tan diferente a la nuestra. No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque el Señor no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Uno por uno mis hermanos pasaron delante de Samuel, y uno por uno Dios los rechazó. No porque fueran malos hombres, sino porque Dios buscaba algo específico en un corazón que latiera al ritmo del suyo, un espíritu que lo buscara apasionadamente, alguien que pudiera ser moldeado según su voluntad. Samuel estaba confundido. Había visto a 7 hijos de Isaí, pero el Señor no había escogido a ninguno. Entonces preguntó a mi padre: ¿son estos todos tus hijos? Y mi padre, casi como recordando de pronto, respondió: aún queda aún el menor, que está apacentando las ovejas. Envía por él, ordenó Samuel, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Imaginen la escena: ellos esperando, el profeta de Dios de pie, la comida servida pero sin tocar, todo en suspenso, esperando por mí. Al llegar, todavía llevaba el olor de las ovejas, quizás algo de polvo del camino. No sabía qué estaba pasando, solo sabía que me habían llamado urgentemente. Entré a la presencia de mi familia, de los ancianos de la ciudad, del profeta Samuel, sin entender por qué todos me miraban. Samuel me miró.
y algo cambió en sus ojos. La escritura dice que yo era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Pero no fue mi apariencia lo que movió al profeta, fue la voz de Dios resonando en su espíritu en levántate y úngelo, porque este es. Me acerqué sin comprender todavía la magnitud de lo que estaba por suceder. Samuel tomó el cuerno de aceite y me ungió en medio de mis hermanos. Sentí el aceite correr por mi cabeza, por mi rostro. Era fresco, fragante, sagrado. Pero lo que sentí en mi espíritu fue aún más profundo. El Espíritu del Señor vino sobre mí con poder desde aquel día en adelante. No puedo describir completamente lo que experimenté en ese momento. Era como si algo se despertara dentro de mí, como si Dios mismo estuviera diciéndome: te he visto todo este tiempo. Te he observado en los campos cuando nadie más te veía. He escuchado tus canciones, he recibido tu adoración, he visto tu fidelidad con las ovejas. Y ahora te confío algo más grande, no porque seas perfecto, sino porque tu corazón me busca. Mis hermanos me miraban con asombro, con incredulidad, quizás con algo de envidia. ¿Cómo era posible que yo, el menor, hubiera sido escogido? Pero yo estaba comenzando a entender una verdad fundamental que marcaría toda mi vida. Dios no escoge como escogen los hombres. Los hombres miran lo externo, las credenciales, la experiencia visible. Dios mira el corazón. Y mi corazón, a pesar de mi juventud, a pesar de mi inexperiencia en la guerra y la política, le pertenecía completamente a Él. Después de esa experiencia, volví a los campos. Sí, había sido ungido rey, pero el momento de reinar no había llegado todavía. Dios tiene sus tiempos, y yo estaba aprendiendo a confiar en ellos. Seguí cuidando las ovejas de mi padre, pero ahora con una conciencia diferente de quién era yo en los planes de Dios. No era solo David el pastor, era David el ungido, era el futuro rey de Israel. Sin embargo, eso no cambió mi devoción diaria, mi adoración en los campos, mi dependencia de Dios, si acaso, la intensificó. Gracias por escuchar mi historia. Si estas palabras te han inspirado, te animo a que te suscribas y compartas esta bendición, a seguir explorando cómo Dios obra de maneras inesperadas en nuestras vidas. Los días pasaban, y las noticias de la guerra llegaban incluso a nuestros tranquilos campos. Los filisteos se habían reunido para la guerra, acampando entre Soco y Aseca. El rey Saúl y los hombres de Israel se reunieron en el valle de Ela, listos para la batalla. 3 de mis hermanos mayores, Eliabeb, Abinadab y Sama, estaban allí, entre los guerreros de Saúl. Mi padre, ya anciano, estaba preocupado por sus hijos en el frente. Un día me llamó y me dijo: toma este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo rápidamente al campamento a tus hermanos, y lleva estos 10 quesos al comandante. Mira cómo están, y tráeme noticias de ellos. Obedecí de inmediato. Dejé las ovejas al cuidado de otro pastor y partí temprano por la mañana. El viaje al valle de Ela no era largo, pero cada paso me acercaba a algo que cambiaría mi vida y la historia de Israel para siempre. Llegué al campamento justo cuando el ejército salía a su posición, gritando el grito de guerra. Israelitas y filisteos se alinearon, ejército contra ejército. Dejé las provisiones con el guardián de equipajes y corrí hacia las líneas de batalla para saludar a mis hermanos. Mientras hablaba con ellos, sucedió algo que heló la sangre de todo el ejército. De las filas de los filisteos salió un campeón, un gigante llamado Goliat, de Gat. Y cuando digo gigante, no exagero. Medía casi 3 metros de altura. Su aspecto era aterrador. Llevaba un casco de bronce, una cota de mallas de bronce que pesaba unos 57 kilos. Tenía grivas de bronce en sus piernas y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como el rodillo de un tejedor, y la punta de hierro pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de Elan, pero no fue su tamaño lo que más impactó, sino sus palabras. Se plantó ante las líneas israelitas y gritó con una voz que retumbaba por todo el valle: ¿por qué salís a pelear? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y matarme, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos. Yo he desafiado hoy al ejército de Israel. Dadme un hombre para que peleemos juntos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré alrededor y vi el miedo en los ojos de cada soldado. Eran hombres de guerra, guerreros experimentados, pero ante este gigante que desafiaba no solo a Israel sino al Dios de Israel, estaban paralizados por el terror. Y entonces entendí algo crucial. Durante 40 días, mañana y tarde, este gigante había lanzado su desafío, y durante 40 días, ni un solo hombre de Israel había respondido. Ni siquiera el rey Saúl, que sobresalía entre el pueblo por su estatura, se atrevía a enfrentarlo. Observé a los hombres a mi alrededor. Vi a guerreros que conocían el manejo de la espada y la lanza, pero cuando Goliat hablaba, cuando lo veían, huían de su presencia y tenían gran temor. El temor los había paralizado por completo. Pero mientras yo observaba esta escena, algo diferente sucedía en mi corazón. No sentía el mismo miedo. Y no era porque yo fuera más valiente, sino porque veía la situación desde una perspectiva completamente diferente. Para estos hombres,
Goliat era demasiado grande para pelear contra Elan para mí. Era demasiado grande para fallarle. ¿Ven la diferencia? Todo dependía de a quién estaban mirando. Ellos miraban a Goliat y se medían a sí mismos contra él. Yo miraba a Dios y medía a Goliat contra Elan. Comencé a preguntar a los hombres que estaban cerca: ¿qué harán al hombre que mate a este filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Noten mis palabras. No dije el ejército de Israel, dije los escuadrones del Dios viviente. Para mí, esto no era simplemente una batalla entre dos naciones. Era una afrenta contra el nombre de Dios mismo. Goliat no estaba desafiando a soldados, estaba desafiando al Dios Todopoderoso. Los hombres me explicaron que el rey había ofrecido una gran recompensa en riquezas, su hija en matrimonio y libertad de impuestos para la familia del que matara al gigante. Pero eso no era lo que me motivaba. Mi indignación era más profunda. ¿Cómo podía este pagano desafiar al pueblo de Dios sin que nadie respondiera? Mi hermano Haliab escuchó mis preguntas y se enfureció conmigo. ¿Por qué has venido? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas? Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que has venido para ver la batalla. Sus palabras me dolieron, pero entendí de dónde venían. Haliab había estado delante de Samuel aquel día en Belén y había sido rechazado. Y ahora aquí estaba yo, su hermano menor, hablando de enfrentar a un gigante que él y todos los demás temían. Su orgullo herido se manifestó como ira. Pero yo no estaba siendo soberbio. La verdadera soberbia era pensar que mi propia fuerza podría derrotar a Goliat. Yo sabía que no podía. Lo que yo tenía no era confianza en mí mismo, sino confianza en mi Dios. Y había una diferencia abismal. Respondí a Eliab suavemente: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mera palabrería? Y me aparté de él preguntando lo mismo a otros. La noticia corrió rápidamente y alguien le informó al rey Saúl de mis palabras. Me mandó llamar. Estar ante el rey de Israel era intimidante. Saúl era un hombre imponente, experimentado en guerra, pero yo no estaba allí para impresionarlo. Estaba allí porque Dios me había puesto en ese lugar en ese momento. Ladish, a Saúl no desfallezca el corazón de nadie a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Saúl me miró con incredulidad y un poco de lástima. No puedes ir contra este filisteo, me dijo, porque eres un muchacho, y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. Tenía razón, yo era joven, sin experiencia militar. Goliat era un veterano, pero Saúl estaba midiendo con criterios humanos, y yo había aprendido en los campos de Belén que los criterios de Dios son diferentes. Entonces le conté mi historia. Le hablé de las ovejas, del león y del oso. Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, le expliqué, y cuando venía un león o un oso, y se llevaba un cordero, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada y lo mataba. Tu siervo mató tanto al león como al oso. Pero lo más importante no era lo que yo había hecho, sino quién había estado conmigo. El Señor, le dije a Saúl, que me ha librado de las garras del león y del oso. Él me librará de la mano de este filisteo. ¿Ven la diferencia? No dije yo maté al león, así que yo mataré al gigante. Dije el Señor me libró del león, así que el Señor me librará del gigante. Todo giraba alrededor de él, no de mí. Saúl, quizás por desesperación, o quizás viendo en mis ojos una fe que él mismo había perdido, finalmente accedió. Ve, me dijo, y que el Señor sea contigo. Gracias por acompañarme en esta parte de la historia. Si te inspira, no olvides darle like y suscribirte para seguir descubriendo cómo la fe puede mover montañas, o en este caso, derrotar gigantes. Nos vemos en el próximo video. Saúl intentó ayudarme a su manera. Me vistió con su propia armadura, puso un casco de bronce sobre mi cabeza y me cubrió con una cota de mallas. Luego ciñó su espada sobre mi armadura. Agradecí el gesto, pero cuando intenté caminar con todo ese equipo, me di cuenta de que era imposible. No puedo andar con esto, le dije a Saúl, porque no estoy acostumbrado. Así que me quité toda la armadura. Esta fue una decisión crucial que reveló algo profundo sobre mi relación con Dios en verano. La armadura de Saúl representaba los métodos humanos, las formas convencionales de hacer la guerra. Era probada, era segura, era lo que cualquier guerrero sensato usaría. Pero no era lo que Dios había usado para entrenarme. Dios me había entrenado con una honda y piedras en los campos de Belén. Me había enseñado a depender de él, no de armaduras impresionantes. Si hubiera usado la armadura de Saúl, habría estado peleando con los métodos de Saúl, confiando en la protección física en lugar de confiar en Dios. Pero yo necesitaba pelear esta batalla a la manera de Dios, con las herramientas que Él me había dado y me había enseñado a usar. Tomé mi vara en mi mano, escogí 5 piedras lisas del arroyo y las puse en mi bolsa de pastor. Mi honda estaba en mi mano. Era un equipo simple, casi ridículo comparado con la armadura y las armas del gigante. Pero era lo que Dios me había dado, y yo confiaba en que sería suficiente. Mientras me acercaba a Goliat, podía sentir los ojos de ambos ejércitos sobre mí. A los israelitas observaban con una mezcla de esperanza y temor.
Los filisteos probablemente se reían y Goliat, cuando me vio venir, su reacción fue de desprecio absoluto. «Soy yo un perro», gritó, «para que vengas a mí con varas», y me maldijo por sus dioses. «Ven a mí», bramó, «y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Su intención era intimidarme, quebrar mi espíritu, antes de quebrar mi cuerpo. Y debo admitir que era una figura aterradora. Cada paso que daba hacia mí hacía temblar el suelo. Su sombra parecía cubrirlo todo. Su voz resonaba como un trueno. En lo natural, no había forma de que yo sobreviviera a este encuentro, pero yo no estaba operando en lo natural, estaba operando en lo sobrenatural, en el poder del Dios viviente. Y entonces hablé. Mis palabras no fueron las de un joven temeroso tratando de convencerse a sí mismo de que podía ganar. Fueron una declaración de fe, una proclamación de la verdad espiritual que yo conocía con cada fibra de mi ser. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Noten que no dije yo soy muy valiente o soy muy hábil con la onda. Dije yo voy a ti en el nombre del Señor. Mi confianza no estaba en mí mismo, estaba en... Continué. Y mis palabras no eran jactancia sino profecía. En el Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. ¿Ven el propósito mayor? No se trataba solo de ganar una batalla o salvar a Israel. Era para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Esta batalla tenía implicaciones cósmicas. Era una demostración del poder de Dios ante las naciones. Y entonces dije algo que resume toda mi teología, toda mi comprensión de cómo Dios obra. Y toda esta asamblea sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. La batalla es del Señor. Entre estas 5 palabras contienen una verdad que transformó no solo ese momento, sino toda mi vida. Yo no estaba peleando esta batalla. Dios la estaba peleando a través de mí. Mi papel era simplemente ser obediente, tener fe y dar el paso al frente. El resultado estaba en sus manos. Goliat comenzó a avanzar hacia mí, y yo corrí rápidamente hacia la línea de batalla para encontrarme con él. No retrocedí. No dudé en correr, porque cuando sabes que Dios está contigo, no tienes razón para temer. Metí mi mano en la bolsa, tomé una piedra la Pius en mi Honda Wayland Lance. Había practicado este movimiento miles de veces en los campos, protegiendo a las ovejas. Mis manos conocían el gesto, pero esta vez no era solo mi habilidad la que guiaba esa piedra, era la mano de Dios. La piedra voló por el aire y se hundió en la frente de Goliat. El impacto fue perfecto, divino. El gigante se tambaleó. Sus ojos, que momentos antes miraban con desprecio, ahora mostraban sorpresa, confusión, y luego nada. Cayó sobre su rostro en tierra. El silencio que siguió fue absoluto. Ambos ejércitos estaban paralizados, procesando lo que acababan de presenciar. El campeón de los filisteos, el gigante que había aterrorizado a Israel durante 40 días, yacía muerto, derrotado por un pastor adolescente con una honda. Corrí hacia el gigante caído, tomé su propia espada de su vaina y corté su cabeza. Era importante completar la victoria de manera definitiva, que no quedara ninguna duda de que Goliat estaba muerto y de que Dios había dado la victoria. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron, y los hombres de Israel y de Judá, que momentos antes temblaban de miedo, se levantaron con un grito de guerra y persiguieron a los filisteos. La victoria fue completa. Los israelitas despojaron el campamento filisteo y regresaron con grandes despojos. Pero yo sabía la verdad. No había sido mi victoria, había sido la victoria de Dios. Yo solo había sido el instrumento que Él escogió usar ese día. ¿Y por qué me escogió a mí? No porque fuera el más fuerte o el más sabio. Me escogió porque en los campos de Belén, en la soledad de las colinas, había aprendido a confiar en Él completamente. Había desarrollado una relación con Él que no dependía de las circunstancias, que no se basaba en lo que podía ver con mis ojos naturales. Cuando todos los demás veían un gigante demasiado grande para vencer, yo veía un Dios demasiado grande para fallar. Cuando otros veían una situación imposible, yo veía una oportunidad para que Dios mostrara su gloria. Cuando otros confiaban en armaduras y espadas, yo confiaba en el nombre del Señor de los ejércitos. Esta diferencia no surgió espontáneamente ese día en el Valle de Ela. Se había formado día tras día, noche tras noche, en esas largas horas de comunión con Dios en los campos. Se había forjado cuando enfrenté al león y confié en Dios para la liberación. Se había profundizado cuando el oso atacó y vi el poder de Dios manifestarse. Mi relación con Dios no era teórica o académica, era real, viva, experiencial. Yo no solo sabía acerca de Dios, yo conocía a Dios, y esa diferencia lo cambió todo. Gracias por escuchar esta historia. Si les ha inspirado, no olviden dejar su comentario y suscribirse para más relatos de fe. Nos vemos en el próximo video.
Después de la victoria sobre Goliat, mi vida cambió por completo. De repente, me encontraba frente al rey Saúl, con la cabeza del gigante aún en mi mano. Aunque ya me conocía porque yo solía tocar el arpa para él, ahora me miraba de una manera totalmente nueva. Desde ese día, me quedé en la corte del rey. Ya no volví a la casa de mi padre. El hijo del rey, Jonatán, se convirtió en mi mejor amigo, un hermano del alma. Me dieron responsabilidades militares y tuve éxito en todo lo que emprendía. Pero en medio de todo ese cambio, mantuve viva esa relación con Dios que me había definido desde que era un muchacho. Mirando hacia atrás, quiero que entiendan lo que realmente ocurrió en el Valle de Elan. No fue solo un chico con suerte que derribó a un gigante con una piedra. Fue una demostración de cómo Dios actúa cuando encuentra un corazón que se rinde por completo a Él. Todos en Israel ese día veían lo mismo. Todos veían a Goliat, todos escuchaban sus amenazas. Pero cada uno respondió de forma diferente. ¿Por qué? Porque veíamos desde perspectivas distintas. Saúl, el rey ungido de Israel, debería haber sido el que enfrentara a Goliat. Era el más alto, el líder militar, el rey. Pero Saúl había perdido su conexión con Dios, había desobedecido. Había confiado en su propio juicio en lugar de seguir las instrucciones divinas. Y el Espíritu del Señor se había apartado de él sin esa conexión vital con Dios. Hasta el rey era impotente ante el gigante. Mis hermanos, hombres fuertes y valientes, también tenían miedo. Crecimos en la misma familia, escuchamos las mismas historias sobre cómo Dios había liberado a Israel en el pasado, pero no habían cultivado esa relación personal con Dios que convierte el conocimiento en una fe viva y real. Los soldados de Israel, con toda su experiencia en batalla, también temblaban. Sabían Peller. Habían enfrentado enemigos antes, pero para enfrentar a Goliat se necesitaba más que experiencia militar. Se necesitaba fe en un Dios que puede hacer lo imposible. Y luego estaba yo. Según los estándares humanos, era el menos calificado, el más joven, el menos experimentado, sin entrenamiento militar formal, pero tenía algo que nadie más en ese campo de batalla poseía: una certeza absoluta e inquebrantable de que Dios estaba conmigo y que Él pelearía por mí. Esta certeza no era arrogancia. La arrogancia dice, yo puedo hacerlo. La fe dice, en Dios puede hacerlo a través de mí. La diferencia es fundamental. Yo sabía perfectamente que con mi propia fuerza no podía vencer a Goliat, pero también sabía perfectamente que con Dios todo es posible. ¿Y cómo llegué a tener esa certeza? A través de años de una relación íntima con Él en cada momento de adoración en los campos, cada conversación en oración, cada vez que vi su fidelidad, cada vez que confié en Él y Él respondió. Todo eso fue construyendo una fe sólida como una roca. Cuando estás en los campos cuidando ovejas y de repente ataca un león, nadie te está mirando. No hay un público que aplauda tu valentía. Solo estás tú, el león, las ovejas y Dios. En ese momento, tu fe se pone a prueba de la forma más pura. ¿Realmente crees que Dios te ayudará? ¿Realmente confías en que Él es quien dice ser? Yo pasé esas pruebas una y otra vez, en la oscuridad de la noche, en la soledad de las colinas. Y cada vez que Dios me libraba, mi fe se hacía más fuerte, más real, más probada. Así que, cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat, no fue un salto de fe hacia lo desconocido. Fue un paso más en una relación probada con un Dios fiel. Esta es la lección que quiero que todos entiendan. Dios no estaba buscando al guerrero más fuerte o al más experimentado. Estaba buscando a alguien cuyo corazón latiera al mismo ritmo que el suyo. Alguien que lo conociera tan íntimamente que pudiera confiar en él por completo, incluso cuando todo parecía imposible. Mi diferencia con todos los demás no era de capacidad natural, era de relación espiritual. Ellos veían las circunstancias y se sentían pequeños. Yo veía a Dios y las circunstancias se hacían pequeñas. Ellos calculaban las probabilidades humanas de victoria. Yo confiaba en las promesas divinas de fidelidad. Y esta es una verdad que no solo se aplica a enfrentar gigantes literales, sino a todos los desafíos de la vida. Todos tenemos nuestros Goliaths, esas situaciones que parecen demasiado grandes, demasiado imposibles, demasiado intimidantes. La pregunta no es si somos lo suficientemente fuertes para vencerlos. La pregunta es si conocemos a Dios lo suficientemente bien como para confiar en que Él puede vencerlos a través de nosotros. Mi relación con Dios no terminó después de la victoria sobre Goliat. De hecho, solo era el comienzo. Años después, escribiría salmos que expresan la profundidad de esa relación. Cantaría: el Señor es mi pastor, nada me faltará, no porque lo hubiera leído en un libro, sino porque yo había sido pastor y había visto cómo Dios me pastoreaba a mí. Escribirían: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No como una frase bonita, sino como una realidad que había vivido. Había caminado por valles peligrosos, había enfrentado la muerte en forma de león, de oso y de gigante, y había experimentado la presencia protectora de Dios. La intimidad con Dios no es un lujo espiritual reservado para unos pocos, es el diseño original de Dios
para todos sus hijos. Él quiere que lo conozcamos, que caminemos con Él, que confiemos en Él, que experimentemos su poder y su amor de una manera personal y transformadora. Cuando Dios miró mi corazón ese día en Belén y me escogió para ser rey, no vio perfección. Vio pasión, vio un hambre de Él, vio un corazón que lo buscaba sinceramente, y eso fue suficiente. Porque un corazón así puede ser moldeado, guiado y usado poderosamente. Mi mensaje para todos los que escuchan esta historia es simple pero profundo. No permitan que las apariencias, las credenciales humanas o las expectativas sociales definan lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Dios busca corazones que lo busquen apasionadamente, no currículos impresionantes. Si yo, un simple pastor, pude ser usado por Dios para cambiar el curso de la historia de Israel, ¿qué no podrá hacer Él con cualquiera que esté dispuesto a conocerlo íntimamente y a confiar en Él por completo? La batalla en el Valle de Ela duró solo unos minutos, pero la preparación para esa batalla tomó años de comunión diaria con Dios. La victoria pública fue el resultado de la fidelidad privada. El triunfo visible fue el fruto de la devoción invisible. Así que les animo, cultiven su relación con Dios en los lugares ocultos, en los momentos ordinarios, en las responsabilidades diarias que nadie ve. Porky y Sally en esos lugares, donde Dios forma el carácter y la fe que Él usará en los momentos decisivos. No esperen a que llegue el gigante para empezar a conocer a Dios. Conózcanlo ahora, en la paz de los campos, en la rutina de cada día, porque cuando llegue su momento, cuando enfrenten a su Goliat, no será su fuerza la que marcará la diferencia, será su relación con el Dios Todopoderoso. Y recuerden siempre, la batalla es del Señor nuestro. Llamado no es ser lo suficientemente fuertes para ganar por nuestra cuenta. Nuestro llamado es conocer a Dios lo suficientemente bien como para confiar en que Él ganará a través de nosotros. Esa fue mi historia. Esa fue mi victoria, no porque yo fuera especial, sino porque servía a un Dios que es infinitamente especial. No porque yo fuera fuerte, sino porque Él es todopoderoso. No porque yo fuera sabio, sino porque Él es la fuente de toda sabiduría. Y lo que Él hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera cuyo corazón esté completamente entregado a Él. Esta es la promesa, esta es la esperanza. Este es el Dios al que servimos, el Dios que convierte a pastores en reyes, que usa lo débil para avergonzar a lo fuerte, que escoge a los que el mundo pasa por alto para mostrar su gloria. Que esta historia les inspire a todos a buscar esa relación profunda, transformadora e íntima con el Dios viviente. Porque es en esa relación donde encontramos nuestro verdadero propósito, nuestra verdadera fuerza y nuestra verdadera victoria. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse para más historias como esta.